Y en esos siguientes años en donde ya le empiezan a uno a preguntar, oiga, Mm, qué se va a poner a hacer? ¿Qué quiere estudiar? mm, ¿Veías que por ese lado había algo, por el lado como creativo? Ni idea. Sí, pero no lo veía como una posibilidad. O sea, tú Y escogiste, ahora me pregunto por qué yo quería estudiar psicología. Era porque como me decían, mira, si te gusta la filosofía, entonces te va a gustar la psicología. Yo creo que, bueno, aquí me van a ahorcar. Tuve muy malos profesores en lenguas. Una carrera que, pues, como que la gente dice educación y dice, uy, no, qué pereza, ¿sí? Como que no le da. Bienvenidos y bienvenidas a Vocación Sin Filtro, el podcast donde te mostramos que no existe un solo camino recto y perfecto. Aquí vienen desde abogados que arrancaron en medicina, ingenieros que hoy viven de la música, hasta emprendedores que se han quebrado más de 3 veces. Y todos con una cosa en común: se cayeron, se levantaron y encontraron su rumbo. La misión es que tú, que estás entre los 15 y los 25, escuches la pura verdad. Que sepas que equivocarte es parte del paseo, que cambiar de carrera no te hace ningún tipo de fracasado y que no existe el camino correcto. hoy estamos con Liliana Rodríguez, que nos va a contar su historia de cómo pasó de estudiar psicología a crear Titan Academy, una academia de idiomas que desde el 2011 viene revolucionando la forma de aprender un idioma de manera virtual. Así que prepárate y escucha esta historia, porque aquí la vocación se habla sin filtro. Hola Liliana, ¿cómo vas? Muchas gracias por contar tu historia. No, gracias por invitarme a este espacio. Liliana, para entender un poco los diferentes caminos tan raros que nos pone la vida a veces, vamos a Sí. entender un poco esa época crucial que es la época del colegio. En esa Mm. época, antes de hablar de carreras y demás, ¿a ti qué te gustaba hacer? ¿Qué te imaginabas? Más bien, ¿qué me gustaba hacer? Sí, A mí me encantaba. Empezamos como a empezar en la época que uno empieza a jugar. Entonces a mí ok. me gustaba mucho como mira, a mí me gustaba jugar a la profesora. Pero la vida como Pero es. yo nunca me lo planteé, como que eso podría ser como mi camino. No me llamaba la atención. Pero, por ejemplo, las materias que a mí me gustaban en el colegio eran artes, me gustaba el inglés bastante, me gustaba el español, me gustaba como ese tipo como de materias. Las matemáticas la odiaba, me parecían horribles, todo lo que tenía que ver con química, física, matemática, trigonometría, cálculo, eso para mí fue muy difícil. No tanto yo creo que fue porque, pues, por las materias, sino por tal vez los profesores, Claro. como demasiado estructurados, demasiado rígidos y como esa educación donde, o sea, todo lo explican en un tablero y uno copie Estricta. y después haga ejercicios. Sí, a mí eso no, ¿No te para mí eso entraba? fue muy, muy difícil. Sí, muy difícil, pero todo lo que tenía que ver con creatividad, uf, Sí. es Volada. más, a mi hermana, la de la mitad, yo le hacía las tareas, de con que tenía que ella estudió en el Rochester y es muy artístico ese Ajá, colegio, y, ella no tiene esa vena. ok. Y yo le hacía los trabajos de diseño y de yo no iba a clase, pero se los hacía. Todo lo que era crear cosas desde cero y Sí, meterle como al me acuerdo diseño. que le tocó hacer como un anuncio de publicidad, o sea, y yo Ok. se lo hice. Sin Obviamente, saber aún. 5. Oye, y en esos siguientes años en donde ya le empiezan a uno a preguntar, oiga, Mm, ¿qué se va a poner a hacer? ¿Qué quiere estudiar? mm. ¿Veías que por ese lado había algo, por el lado como creativo? Sí, pero no lo veía como una posibilidad. Em, Creo que cuando empezaron siempre le preguntan desde chiquito: "¿Y tú qué quieres hacer cuando seas grande?". Y yo Sí. lo que decía era: "Quiero ser pediatra". Pero Ok, o sea, pero no era porque yo supiera qué era ser pediatra, era porque yo iba donde el pediatra me parecía chévere y ya. claro Pero que yo no me veía, y después ya creciendo, hubo una época que se me dio bueno, ser profesor es preescolar, se me ocurrió una vez, pero como que no. También me planteé estudiar odontología y al final me decidí fue por psicología, pero ¿cómo no llegaste me ahí? O sí, sea, de pasar de pediatría, profesora de preescolar a más psicología, perdida que, mejor dicho, ¿cómo llega uno ahí? ni idea. O sea, tú Y escogiste, ahora me pregunto por qué yo quería estudiar psicología. Era porque como me decían, mira, si te gusta la filosofía, entonces te va a gustar la psicología.
Si te gusta, sí, el comportamiento humano, te va a gustar la psicología, pero es que eso es muy vago. Eso no queda, o sea, tú puedes leer un libro y te puede gustar y puedes leer el libro y ya. Pero una cosa es proyectarte y uno no se proyectaba. Yo por lo menos, si yo me pongo a pensar, yo no me proyectaba, yo no sabía qué hacer con eso. O O sea, sea, tú que empezaste a ir a como pasar las materias y ya, a ver, y luego me gradúo a ver qué hago, mejor dicho. no, ni sabía. No, no, como que nunca me visualicé ni empecé a pensar en eso. Cuando me enfrenté a la universidad, ahí fue que me di cuenta y dije, no, esto no es lo que yo quiero. Yo soy muy sensible. La Ok, Javeriana tiene un enfoque muy, bueno, en esa época, no sé ahora, pero era muy psicoanalítico y pues muchas de las personas iban, era como a clínica. ujú, Yo no me veía en ese mundo de enfermedades complicadas, mentales y eso, y no sé, no me atrapó mucho y ahí fue cuando, llegó la primera crisis porque, ¿y ahora qué? ¿Y ahora sí. dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a ¿Cuánto, estudiar? cuánto aguantaste? ¿Cuánto aguantaste en 4 psicología? semestres. ¿Hubo un momento que tú dijiste, ya no más? ¿O fue como Sí. una bola de nieve que se iba creciendo, que se iba creciendo? Las 2, pero mi Ok, papá me decía: "No, pero siga y después miramos", y yo seguía, y seguía, y seguía. Obviamente, yo vengo de una generación muy diferente a las de ahora, yo soy generación X, y ok. mis papás son baby boomers, y ellos, eso de cambiar de carrera, de pensar en otras cosas, para ellos es mucho, yo creo que es mucho más difícil que si me hubiera tocado a mí un hijo, que le hubiera pasado eso. Wow. Entonces, y pues ellos son personas que, pues, o sea, no dudan en lo que se metieron. O sea, no se ponen, ay, ¿será que me gusta más esto? ¿Será que estudio otra cosa? No, ellos, ellos cuando estudiaron, estudiaron eso y se acabó, ¿sí? Ya, Y no había guste o no les otra guste. posibilidad. Sí, porque eso no había opción. O Sí. sea, te gusta o no te gusta y ya, punto. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a dudar y eso, pues sí, obviamente, pues no, que la plata y que queda tanto tiempo y que no sé qué, y que no. Pero yo no, yo siempre he sido como muy rebelde, Ok. como muy, como que no, o sea, si yo no quiero una cosa, yo no la quiero. Entonces, ahí fue que, pues ya hubo un momento que yo dije, yo ya no quiero seguir en eso, es que yo no me veo en esto. ¿Y te iba mal, por ejemplo, en las No, materias o las pasabas? yo me iba súper bien Sí. y me Era un encantaban los contraste difícil. profesores. Ok, Sí, más que cuando decidí cambiarme a lenguas, yo creo que los mejores profesores que estuve en la universidad en pregrado fueron los de psicología. ok. O sea, te iba No, bien en la universidad, tenías ya, me imagino, como tu círculo y eso, pero ¿cómo se sentía ese vacío de ir todos los días, pasar, pero que no, sentías que no pertenecías ahí? bueno, y yo en esa época en la universidad, cuando estaba estudiando psicología, por pura casualidad, porque eso fue por casualidad, yo terminé siendo miembro de una organización internacional de estudiantes. Ok, Eso fue como un despertar para mí, porque yo era muy, la gente no lo cree, pero yo era muy tímida, introvertida, bueno, y eso como que me despertó, como que, como que hubo un despertar en ese momento. IESEC es una organización que hace intercambio estudiantiles entre países para prácticas profesionales. Pero cuando tú eres miembro tienes un desarrollo como de liderazgo, tienes un desarrollo como de muchas habilidades que no te las dan en la universidad. Entonces, cuando yo estaba en esa crisis, yo era miembro de ISEC. Entonces ahí fue cuando yo empecé como a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero todavía estaba muy perdida. no sigas Y con la entonces duda. mi Sí. papá me dijo, tiene que estudiar en la Javeriana. O sea, no hay de otra, no va para ninguna, o sea, que escoja la que está allá, ¿sí? Sí. Y yo, bueno, entonces entré a un curso de orientación profesional Ujú. y que es que yo creo que yo en el colegio, no, creo que sí estuve, no me acuerdo, pero me acuerdo de ese y pues me salían mucho las que son las artes, me salía como Ah, relaciones tus talentos internacionales. naturales empezaron a Ajá, sobresalirse ahí a decir, sí. oiga, ¿por qué psicología? Entonces, yo, artes visuales era nueva en la Ujú. Javeriana y yo decidí presentarme, me encantaba el pensum. Uf, yo me acuerdo que todo me gustaba, todo me gustaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba. Hice el examen, me pareció súper difícil el examen. Ok. Eh, no tenía, o sea, pedían muchas cosas como, por ejemplo, un portafolio para la entrevista.
yo no tenía portafolio, o sea, a mí me tocó llegar a inventarme unas máscaras y yo un día antes, con mi hermana me puse a hacer máscaras. El examen, yo me acuerdo que le pregunté a alguien que estaba estudiando qué era el examen, porque yo no sabía qué me iban a preguntar. Y entonces ella me contó y obviamente yo lo preparé y todo eso y me preguntaron, por ejemplo, nombre, o sea, yo me preparé para explicar de un pintor famoso, pintor, técnica y una cantidad de cosas que uno por lo general no sabe y me tocó memorizarme eso. Me acuerdo que escogí a Salvador Dalí y presenté el examen y me salió, al contrario, un pintor que no le gustó. Y yo, no, pues me va a tocar Este lo odio. ese otro. Y por eso lo investigo mucho, para odiarlo más. Es este. Y después tiene una parte como de práctica, como de llegar y diseñar, no, pintar, que te En la ubican y misma prueba. un escenario, sí, pinte. Ah. Y yo veía que todo el mundo pintaba con ese carboncillo, los más expertos, y yo decía, Dios mío, yo no sé cómo manejar esta cosa, porque yo no tenía esos fundamentos. Yo me acuerdo que salí y dije, no pasé. No. Eso. Y resulta que pasé. Después llegué a la entrevista con mis máscaras y pasé. Ay, no. Me dieron talento, yo creo que fue que me dieron talento, porque otra cosa no tenía. La vida lo va colocando a uno donde debe estar, ¿no? Pero entonces imagínate que era el año 98, eso sí es vieja data, y era una época muy difícil en Colombia, estábamos muy mal, o sea, la gente estaba migrando, la situación no estaba tan fácil. Ahora no ve lo que había en esa época, ahorita hay mucho desarrollo empresarial, sobre todo en la parte de diseño, en esa época no había eso. Sí, todo Y yo lo me que puse a pensar, sí, ¿y qué hago con esto? Y bueno, y termino y otra vez la crisis, ¿y qué hago con esto? O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Yo no me veo de fotógrafa y ganándome la vida de fotógrafa. te tocaba irte, ¿no? Creo que esa es como la única posibilidad. Sí, era la única posibilidad. Yo decía, no, me va a tocar irme, pero ¿cómo me voy a ir? Entonces, bueno, el caso es que yo dije, bueno, ya tenía yo, Moricho, ya estaba yo en ese momento en que tenía que tomar la decisión porque ya empezaba el otro semestre y dije, no, pues me va a tocar lenguas modernas, pero, o sea, yo entré fue como así, me va a tocar lenguas modernas porque, bueno, pues yo estoy en IESEC, entonces de pronto puedo trabajar en una embajada. O sea, lo pusiste como plan Z, prácticamente, como bueno. Sí. Wow. Y bueno, estudiamos lenguas, porque pues de pronto me voy para otro país a ser embajadora, no sé qué, yo no sé qué estaba pensando, la verdad. Y entro a la carrera educación, porque el enfoque de la Javeriana es educación. Y yo dije, uy, ¿y ahora qué? O sea, yo al principio decía, bueno, pero ¿será que esto es? No, y ya me tocaba quedarme. O sea, mi papá no me iba a decir, ay, sí, salga así. No. Hay algo que creo que me vas a ayudar a responder y que a veces los chicos no saben qué es estudiar lenguas modernas, porque ellos nos botan una cosa y cuando decimos, no, eso es todo lo contrario. De una vez les advierto, o sea, lenguas no es en la Javeriana, el enfoque de la Javeriana no es para ser diplomático ni para nada de eso. Sí. Tú lo puedes llegar a enfocar si haces una maestría, Sí. pero el enfoque de la Javeriana es educación y educación para niños como segunda lengua. Entonces, cuando tú entras, tienes que saber eso porque mucha gente que estuvo conmigo se dio ese estotazo. ¿Tú cómo lo tomaste? O sea, ¿tú te imaginabas No siendo sé. diplomática? ¿Cómo Yo fue eso? empecé, sí, yo empecé a estudiar y cuando de pronto, pues empecé a ver materias de educación y me gustaba. Yo ve, esto me gusta. Y cuando me tocó empezar a hacer prácticas, a mí me gusta enseñar. Y no sé, dije, no, creo que esto es lo mío. Eso fue lo que yo hice. Yo terminé y obviamente pues me enfoqué en educación. Pero entonces el enfoque, la rebelde aquí otra vez. Entonces el enfoque es niños. Y pues me parecen muy lindos los niños, los amo, los adoro, pero empecé también a trabajar como con adultos y dije, no, a mí me gusta más el mundo de los adultos. ¿O más sencillo? Los resultados No es también serían. diferente, el nivel de exigencia es diferente porque un adulto te demanda mucho más nivel que un niño. Sí. Porque si tú das, por ejemplo, clases en primero y segundo,
pues son cosas muy básicas que tienes que dar. Pero un adulto, por ejemplo, si es inglés de negocios, si es, por ejemplo, prepararle para un examen internacional, es mucho más demandante. Entonces, pero me gustaba, o sea, con un adulto, tú tienes la posibilidad de llegar y como tener una conversación en la clase. Con un niño las actividades son muy diferentes, porque tú tienes que tener un número de actividades dependiendo de la edad, pues no tienes esa misma integración es otra relación que tú estableces con los niños que con los adultos, pero me gustaban más los adultos. ¿Ya veías que era el camino o cuando te graduaste volvió otra Ay, vez fue la crisis de, conmigo. oiga, ¿qué Sí, hago? Fueron los primeros trabajos eso. que tuviste ahí. Ah, ok. Pero yo creo que ahí estuve muy de buenas porque la vida me llevó. Porque yo, o sea, si tú me dices año 98, yo no, yo no había pensado en eso jamás, de que iba a ser profesora, jamás. Pero la vida como que me empezó a llevar, como que me dejé llevar. Pues no es lo más recomendable, obviamente. Mejor Viendo para que lo atrás, pienses ¿cambiarías la mejor. carrera o no? ¿Cómo, perdón? Viendo para atrás, ¿cambiarías la carrera que estudiaste? Sí, ¿Sí? sí, ¿Cuál? pero no tenías las herramientas que tengo ahora. Ok, Hubiera estudiado, y me gusta mucho, administración de empresas en el CESA, ok, porque es vea más de pues. emprendimiento, como de ese tipo de cosas. A mí me encanta, pero obviamente en esa época no tenía esas herramientas que tengo ahora. Mm. Son épocas de la vida muy diferentes, entonces, pero si yo pudiera de pronto echar el tiempo atrás, estudiaría eso. Mm. ¿Y qué aprendizajes o bases te dejó lenguas? Yo creo que, bueno, aquí me van a ahorcar. Tuve muy malos profesores en lenguas. Wow. Creo que eso me dejó muy marcada, porque ahí me di cuenta que, pues, hay gente que no, que es muy mediocre. Lo que yo te decía, los mejores profesores los tuve fue en psicología. Gente Sí. súper apasionada, entregada, uf. O sea, las clases eran súper interesantes. Eran más temas de pedagogía que los profes que En ven. lenguas conocí muchos profesores muy mediocres, pero bueno, eso fue otra época, sé que ha cambiado bastante. Entonces, pues sí, hay gente que siente pasión por lo que hace y hay gente que no la siente. Y yo creo que lo que me caracteriza mucho es que a mí me gusta lo que yo hago, o sea, me encanta. Por eso llevo 20 y pico de años en esto, porque me gusta. Pero para antes de llegar a lo que has hecho prácticamente en los últimos años, Ujú. tuviste que también estrellarte en el mundo corporativo, que yo creo que a todos nos pasa, que salimos de la universidad y creemos que lo hace lo mismo de cumplir, que tengan las tareas. No, entonces, una selva en la cual uno entra nuevo. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cuál fue ese primer empleo que tuviste o las prácticas? A ver, hablemos ya como en la parte de adultos. Mm, lo que es ser profesor de inglés en Colombia en específico es súper, como te digo, no es valorado, Mm, porque mucha gente coge esto como escampadero. Entonces, si claro. tú sabes inglés y ya con eso ya, entonces se ¿Call enseña. center Y o dictarlo, mejor dicho? sí, bueno, en esa época no había, pues Sí, sí, no. había call centers, pero no, eso no era. Entonces eso te llegas a enfrentar a eso, ¿no? Como que, uf, me toca pelear con esto, porque pues hay gente que hace lo mismo que yo, pero entonces no tiene como unos fundamentos. Em, Fue difícil en esa parte, como darle como como darme esa importancia de que no, yo no soy como los demás, ¿sí? Obviamente lo que tú aprendes en la universidad no te sirve, Para, pues, porque es la uno práctica mucho es lo que más. te ayuda a saber, por ejemplo, cómo manejar diferentes formas de aprender. Sí, Por ejemplo, los adultos se comportan mucho como niños también. Entonces, que por ejemplo, tienen excusas porque no hicieron, o sea, es lo mismo que los niños, es que es una cosa súper chistosa, o sea, tienen las mismas excusas y bueno. Entonces, aprender como llegar y enfrentarse a ese mundo y como darle o sea, como ese valor a lo que es el profesor de un idioma. Entonces, eso fue como lo que yo me enfrenté más, como lo más fuerte. cambiar el chip. Eh, Siempre me preocupé como por estudiar, pero no por llenar diplomas
y paredes de cosas, sino más por mí, porque Claro. yo decía, bueno, yo necesito saber más cómo piensan los adultos, cómo aprenden los adultos, cuáles son las últimas tendencias. Si tú comparas una clase mía de hoy a una de hace 20 años, es muy diferente, porque ya hay formas diferentes de aprender, ya no sé, por lo menos nosotros no seguimos un libro. Entonces, todo eso como que empieza como a integrarse en ese momento, pero pues yo creo que lo más importante es disfrutar el camino. Sí, o sea, van a haber problemas y te vas a encontrar con miles de obstáculos, pero pues no lo tomes todo tan en serio, porque ese es el problema, que se toma todo tan en serio y no se disfruta de lo que se está haciendo, ¿no? Mm, Y tú arrancaste de una vez siendo profe de ujú, adultos directamente. ujú. ¿Cómo era ahora pasar al otro lado de, "Jue madre, ahora soy yo el que tengo que enseñar, armar una clase"? ¿O cómo era la metodología que tú tenías en esos primeros empleos? Como te dije, o sea, prácticamente en la universidad no te enseñan como los fundamentos de educación, Sí, y ya. pero no te enseñan, por ejemplo, cómo diseñar una clase. Entonces, ya eso es cuando empiezas tú a estudiarlo. O, bueno, yo trabajé en esa época en ILS, que se Ujú, fueron del país hace mucho tiempo, y ellos te hacen un entrenamiento para como que de enfrentarte a un curso, por ejemplo, de 15 personas que eran en esa época, porque eso no es fácil de uno llegar y pararse al frente y pues entonces uno empezar a enseñarles a todos y estar pendiente de todos. Eso sí, me ayudó mucho como para el principio y ya después, por ejemplo, en el British Council hice una especialización bueno, se llamaba porque ya no existe, TKD, y hice el examen de TKT. okey. Entonces, que es Teaching Knowledge Test y Teaching Knowledge Development. Y eso es como que te ayuda también, porque ellos lo que hacen es que te dan como muchas situaciones de reflexión. Okey. Entonces, en el salón, dependiendo de los alumnos, de cómo manejar ciertos temas, por ejemplo, cómo enseñar gramática, cómo enseñar vocabulario, porque todo es un proceso. ¿M? Pero obviamente la experiencia es lo que te enseña más. Tienes los fundamentos, pero lo que llegues a aplicar ya es lo que La experiencia que vayas cogiendo en la el mercado. experiencia y darse cuenta y escuchar al alumno, O sea, tú cuáles son los. que saliste de estudiar lenguas modernas, el camino para lenguas modernas, entonces, el más probable era ser profesor, pero ¿cómo hay un crecimiento profesional de un profesor? Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo fue? Depende, ujú, depende, porque si es niños, pues lo primero es la experiencia con los niños en un colegio. Sí. Y pues hay muchas, dependiendo también de maestrías, hay muchas en educación, Ujú, dependiendo de lo que tú quieras desarrollar. Te pueden ubicar, por ejemplo, en niños o te pueden educar en adolescentes, ¿sí? O sea, lo que tú te quieras ubicar, ya, por ejemplo, ya una parte directiva, ujú. entonces ya es diferente. Por ejemplo, ser coordinadora académica, bueno, todos esos títulos y esos cargos que hay en los colegios. Y ya creo que por lo general, la mayoría de personas, el sueño, bueno, en mi época era montar un colegio, ¿sí? Okey, Ya, desde entonces es estudiar como un lenguas. proceso, pero por lo general los profesores empiezan desde abajo, o sea, fueron profesores de colegio de primero de primaria, por ejemplo. Sí, Ujú, ujú. y Empiezan fueron así, escalando. fueron escalando. No se escala mucho porque tampoco es que hayan 20.000 cargos en un colegio. Sí, sí, esa era mi pregunta, porque como tal, pues, un profe que es como que también más crecimiento horizontal, ¿no? Que te Sí, van y además cambiando de de eso, lugar. sí, llega un punto que o eres la dueña del colegio o qué. Sí, Entonces, ahí es cuando montan un jardín o montan un colegio. Hay gente que no siguió la parte de educación, hay ujú, gente que hace otro tipo de cosas. Eso se hace como, por ejemplo, cuando se dan cuenta que quieren hacer otra cosa, hacer una maestría en otro tema, por ejemplo. okey. Entonces, puede ser en administración o en relaciones internacionales o sí, mucho la facultad de lenguas está dentro del departamento de comunicación social. Sí, Entonces, dentro de eso, pues, de pronto te puedes orientar, por ejemplo, puedes trabajar en editoriales también. okey.
en Hay un desarrollar campo muy grande textos. hoy en día en Colombia ya, mejor dicho, para esta carrera y que no se vuelva limitante No de... es, sí, es una carrera que no tiene tanta demanda. Ujú, O sea, nosotros éramos poquitos, yo creo que éramos 5 o 6, ok, imagínate, bueno, por súper. semestre. Una carrera que, pues, como que la gente dice educación y dice: "Uy, no, qué pereza", ¿sí? Como que no le da esa, pues, no Pero no hay un sé, nombre que hay. no se imagina, sí. Mm, Pero, por ejemplo, hay gente que trabaja en el sector público, sí. sino que trabajan en el sector privado. Pues yo conozco y tengo alumnos además que son profesores de colegios Mm, o directivos de colegios y ellos han tenido un camino y desarrollan proyectos y trabajan en organizaciones relacionadas con proyectos en educación. Sí, hay muchas cosas. Lo que uno no creería. Ujú, y tú existe. empiezas entonces a crecer en esa línea, Mm, con toda esa experiencia, ¿en qué momento decides emprender, crear tu empresa? Porque como tal emprender es difícil y me imagino que más bastante. emprender en idiomas debe ser jodido, y más en esa época. ¿Sabes que era más fácil? O no sé, eran épocas diferentes, muy diferentes. ¿Cómo Yo eso? ¿Cómo? prácticamente siempre quise emprender. O sea, mi sueño era una escuela de idiomas. Ah, okey, la O tenías sea, clara. ujú, desde el principio. O sea, dije, no, yo quiero, o sea, cuando terminé, dije, yo quiero estudiar yo quiero tener una escuela de idiomas. Obviamente me la imaginaba presencial, me la imaginaba con pupitres, con tableros, con todo lo que había antes. En esa época empezó como a subir más la demanda de empresas que requerían personas bilingües. Sí. El bilingüismo en Colombia está en unos niveles muy bajitos. Somos de los peores de la región. Pero ahí hay muchos factores por los cuales somos los peores de la región. Creo que hay muchas oportunidades, o sea, dependiendo de, pues, cómo encuentras los caminos y qué es lo que tú quieres hacer, pero eso se puede hacer. Entonces, sí, en esa época habían muchos institutos, sí, sí habían bastantes, y yo quería pues montar el mío, pero entonces cuando yo decido, cuando ya empecé como a esa parte de emprender, yo me caso y me voy para República Dominicana y allá eso es otro mundo. Entonces, Okey. eso fue como empezar otra vez de cero. Pero eso me dio herramientas, ¿perdón? ¿Con la empresa ya? ¿Tú ya estabas, o sea, ya No, habías yo okey, he eso fue empezado acá y iba empezando, pero entonces cuando yo me casé, que eso fue el año 2011, me fui para República Dominicana y allá, no sé, bueno, yo quería como empezar a explorar porque yo ya veía que venía la educación online. sí. Entonces yo dije, bueno, entonces ahí fue que conseguí una plataforma que se llama WizIQ, que es Ujú. de unos indios que vienen a Estados Unidos y la desarrollaron, era buenísima. Lástima que Sí, eso se acabó. No había nada, o sea, eso era lo que había y Skype, no había claro, nada sí, más. sí, Skype. Skype, o sea, es que esto es viejo. Pero tú arrancaste Entonces, desde el inicio desde el inicio. virtual. Virtual, desde el 2011. Entonces, tus primeros clientes eran como voz a voz, los que ya te conocían como profe y te recomendaban. Sí, y entonces cuando yo me voy, pues obviamente empiezo a decir, bueno, yo voy a dar las clases online, y todo el Ujú. mundo, pero ¿Qué es ¿cómo es eso? eso? Cosa tan rara. A mí eso no me parece, o sea, como que yo tenía que explicar que no, es que tú me vas a ver, pero en una pantalla, y que, o sea, la gente no entendía, o sea, pensaba que es que yo le iba a mandar una página, un link de una página de internet y eso era todo. Y yo no. Entonces no fue tan fácil al principio, sobre todo que allá en la isla las cosas son muy diferentes que las de acá. Ujú, Allá existe más un bilingüismo, claro, pues es una isla pequeñita sí, también, es muy turística. vale mucho por eso. Sí, y allá es muy diferente que acá, allá es muy, muy, muy diferente. Y pues no había esas herramientas que hay ahora que son las redes y que son, no había LinkedIn y no había nada de eso, no había nada para promocionar, era más difícil. Como desde cero y Desesperoso. diciéndole como, oiga, si le gustó, avísele a su amigo y así, así, así. Sí, eso fue un crecimiento como, hace más o menos como más de 10 años que yo seguía viviendo allá.
Ahí empezaron las redes y los grupos de Facebook, y entonces yo hice, bueno, yo hago parte de Wikimujeres, eso todo, el de la universidad, el que no sé qué, el bla, 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 eso me ayudó, porque el algoritmo antes le favorecía a uno más. Entonces uno ponía un post y eso como Ah, que lo veía todo el mundo, porque pues no era tan común como no había ahora que tanta todo el mundo. oferta, no había tanta Ujú, oferta y no era era como más hoy en día fácil. que cualquier persona ya publica y ya es un ad más en los millones que hay diarios. Millones. Y el algoritmo obviamente escoge y en esa época no era tanto así. Sí. Eso me favoreció esa época. Entonces ahí fue que empecé a subir el voz a voz, voz a voz, voz a voz, a voz a voz. O sea, fue voz a voz, voz a voz. O sea, y prácticamente la base de ventas en esto es el voz a voz. Voz a voz, voz a voz, voz a voz. Yo Ujú. yo le De mi pregunto forma a los que son profes, Ujú, eh, principalmente con el cambio que fue bruto por la pandemia de pasar presencial a virtual, pero mm, en esa época cuando tú le comentabas a tus clientes que vas a estar dando la clase por Skype y ya en el salón de clases tradicional, mm. ¿cómo era eso? ¿Tú sentiste el planear una clase virtual era muy diferente a la presencial? No. Los estudiantes al ser adultos también se perdían porque pues, nosotros vimos que en los colegios el foco de atención eran 5 minutos y se acabó. Sí, el adulto tiene 50 minutos de atención y las Ok. clases de nosotros son de 50 minutos. O sea, uno aguanta 50 minutos Exacto, aquí conectado. sí. Y Ujú. refrigerio. Literal. Bueno, te toca a ti, te puedes tomar tu café ahí, no importa. Sí, es muy diferente porque yo tenía libros físicos. Uy, Entonces, no, hace todo, entonces a mí me tocaba era escanear. claro, y volverlo Entonces yo PDF. escaneaba y yo lo que hacía era que como yo tengo tanto todavía lo tengo mucho material, entonces yo lo que hacía antes de la virtualidad era coger de diferentes libros y hacer fotocopias y les entregaba a eso. Pero pues aquí era, me tocaba escanear todo, Y era más difícil. em, pues dictar una clase acá, hay muchas cosas que ya yo ya no hago. La ujú, otra vez una alumna me dijo: "Ay, Lili, yo me acuerdo que tú llegabas y recortabas como las oraciones", y entonces yo las partía así, en diferentes, partes. Entonces, para organizar la oración. Bueno, ahora ahí no se hace así. Yo le dije: "Bueno, ya no se no, hace así porque no me puedo poner ¿cómo lo pero hacen hago?". eso para cada Pero estudiante. hay herramientas que te ayudan ahora, porque en esa época no había nada O sea, para ¿tú poder hacer eso. recortabas para la cantidad que tuvieras o era uno y ya, y se No, era acabó? uno, o sea, yo ponía, por ejemplo, era simple present. Entonces, por ejemplo, Okey. entonces yo llegaba y hacía la oración en una papel y en marcador, Sí, y yo lo recortaba. O okey, sea, guau, por ejemplo, I drive a car, ¿sí? Entonces, okey, I lo recortaba, drive lo recortaba. Entonces, el alumno lo organizaba, ¿mm? guau. Pero online, ¿cómo hago eso? No Sí, lo podía hacer. ahí, o sea, ¿cómo fue? Yo creo que esa primera clase te tienes que acordarte mucho. ¿Cómo fue el entrar por Skype o por la plataforma que me dices y decir, bueno, hola, voy a hacer lo mismo que presencial, pero acá? No, difícil, difícil. Esa plataforma tenía un tablero, me acuerdo, Ah, bueno, mejor. tú podías entrar, Ujú. tenía, así como estamos ahorita, tú podías Sí. entrar y eso, no funcionaba muy bien el audio, me tocaba conectarlo con Skype a veces. Me iba a hacer unas maromas, mejor dicho, ahí. Em, yo no me acuerdo qué más, no, me tocaba inventarme otras cosas, pero entonces en vez de recortarlo, ponerlo en una hoja, pues en documento de Word, Ujú. y entonces que el alumno lo escribiera y lo organizara, pero pues obviamente esa parte de creatividad y de hacerlo diferente se perdió en ese momento, ¿no? Sí. Por ejemplo, sí, habían cosas que ahorita no recuerdo la primera clase online, ojalá me acordara, pero sí, eso fue así. Y pues muy apegada a los PDFs, muy pegada a eso, porque pues no había de otra, ¿Y te pero rendía pues tiempo? Porque yo que eso para mí es complicado, uno le rinde más presencial. no. Mira Sí. que la ventaja es que antes cuando yo daba clases face to face era o muy temprano en la mañana o ya a las 5, 6, 7 de la tarde. Claro, Después que yo empecé a dar online, yo ya doy clases, o bueno, estoy en un momento de transición en mi vida, pero yo daba clases todo el día.
porque Sí. pues ya era más fácil organizar. Por ejemplo, yo te digo, bueno, Sebastián, entonces, ¿a qué horas puedes? Ay, mira que yo puedo a las 11. Y entonces, y antes, pues era más difícil como llegar y cuadrar las clases que me quedaran seguidas. Ujú. Al principio, bueno, tuve clases que yo iba a la oficina y eso, pero después dije, no, que vayan a mi casa. Y pues ahí sí me pude acomodar porque entonces voy a tener las seguidas, ¿sí? Pero, pero la virtualidad ha ayudado a eso, me ayudó a que puedo tener en todos los horarios. Sí. Eso me Me refería ayudó. más como el tiempo del aula, como abarcar todos los temas, Mm. porque uno siempre como cuando están las clases quiere recibir como el feedback o la cabeza que está así, y virtualmente a veces, bueno, en mi universidad fue así, todo el mundo apagaba la cámara, entonces el profesor quedaba más perdido No, y así. yo eso lo enfatizo, no puedes tener la cámara apagada Bueno, porque es que todo esto es comunicación, o sea, yo, ah, si yo apago la cámara, entonces, ¿qué? Lo mismo, se pierde parte. No, tiene que bueno, estar mejor, todo prendido. mejor. Y tú te das cuenta. Sí, Tú sí, te sí, das sí, cuenta y buscas formas de evaluar como para que el otro se dé, y tú te das cuenta si la otra persona entiende o no. Creo que la virtualidad no es para, por ejemplo, cuando estás enseñando un idioma, no es para grupos grandes. Tú no puedes tener un grupo, por ejemplo, de 15 personas todas conectadas ahí. se pierde todo. No, Hay dos tiene que que ser. participan y ya, se acabó. Sí, y si tú no sabes manejar eso, eso es tenaz. Y yo sé de muchos sitios en el mundo, no estoy hablando solamente en Colombia, que sí tienen grupos muy grandes y eso no funciona. O sea, yo no sé cómo hacen y hay gente que no prende la cámara. Imagínate Sí. un grupo de 15 y no prende la cámara. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? No estás haciendo El nada. profe quedaba todo triste y como, porque es que lo que tú dices es cierto, ¿no? Nunca he sido profesor, pero yo creería que uno siente, quiere recibir que lo que está diciendo está aportando valor y que le entienden, porque con todo apagado y aparte con los micrófonos y el profesor Apagado. una pregunta, un comentario y el silencio así eterno. No, no, en la virtualidad, dar una clase de idiomas con grupos. ¿Cuántos manejan ustedes? En este caso, por ejemplo, el niño. Eh, ajá, nosotros manejamos máximo 4 Ah, bueno, mejor. y una clase one to one. Perfecto, Ujú, perfecto. sí, nosotros no, Aparte de esas barreras que tuviste, pues obviamente con como enseñarle a la gente a usar la virtualidad para un idioma, ¿qué otras barreras o crisis al inicio tuviste? También el tema de adquisición de clientes, me imagino, al sí, inicio, eso es lo más difícil. que Sí, que ya te luego crean fue, y que de verdad no quieran pagar. No que, entienden. Además, estaba en otro país, casi todo el mundo estaba en Colombia. Pues difícil, porque entonces ujú, como que uno dice, bueno, pero pago y qué tal que se desaparezca. sí, Entonces, el único es el voz a voz, porque dicen, no, no, sí, sí, ya está ahí. ¿Sí? está El voz a recomendado. voz. Ujú. Y Sí, hoy en día ustedes ya enseñan otros idiomas aparte de sí. inglés, y yo te quería preguntar sobre un reto que puede ser, que pueden tener hoy en día para ver cómo lo están manejando, es el tema de la inteligencia artificial. O sea, ya uno Mm, ve ese audífono que se pone y que traduce mm, instantáneo, o en un meeting que estemos los dos y tú me puedes hablar en chino y yo te escucho en español. mm. ¿Tú cómo ves ese avance de la IA con respecto a los idiomas? Yo siempre les digo a mis alumnos que son adultos, les digo, miren, ustedes no solamente están aprendiendo un idioma, sino que están desarrollando otra parte del cerebro. Sí. Y hay estudios que dicen que esto reduce mucho como el Alzheimer, que te activa muchas otras cosas. Sí, es una realidad, está llegando la inteligencia artificial, eso no se puede negar, o sea, eso toca, o te acomodas No y te lo comes. aceptas, o te acomodas y lo aceptas, o te desapareces. Sí. Entonces, a ver, ¿qué pienso de esos como aplicativos que están? Sí te pueden de pronto solucionar el momento como de una emergencia. Por Sí. ejemplo, que, uy, no le entendí, o sea, estoy viajando, pero mira lo que pasa. Estoy viajando, por ejemplo, al Reino Unido, entonces, y voy a ir a hacer una pregunta al policía de allá, porque yo estoy perdida y no le entiendo. Y tú Mm, usas eso, o sea, y entonces de pronto se te descargó. O, por claro. ejemplo, te enredaste y no lo pudiste activar. O yo no sé, pueden pasar miles de cosas y la gente no tiene paciencia.
Sí, además una urgencia o algo así, No tiene paciencia, entonces te quedas ahí enredado. Sí, te quedas súper enredado. Mira, el año pasado estuvimos en la conferencia de Tony Robbins, Okey, y okey. le daban al público porque él no sabe español. Le El dieron traductor. sí, traductor y no funcionó. No sé qué fue lo que pasó, pero eso no funcionó. Y empezó todo el mundo a gritar: "Traductor, traductor", imagínate. Y entonces, ¿qué va a pasar? Porque él no sabía qué hacer, porque, ¿qué hace él? No sabe No, pues, español, y que pues, y todo el mundo pausadito. gritando, que hubo una persona al público que se acercó y le dijo: "Yo le ayudo a traducir", pero obviamente, pues, cuando tú eres bilingüe y cuando sí, o sea, tienes un nivel C2 o Ujú. C1, bueno, de los altos, tú te das cuenta que la traducción no es accurate, o sea, Y es no, porque hay sarcasmo, hay chistes, hay y sí, pasa además que ella está haciendo como una traducción simultánea y ella no tiene las herramientas, y está haciendo o sea, ella se ofreció, no pero le están pagando ni nada. sí, tal vez él le dio a algo, yo me imagino, porque 3 horas uno en esas, imagínate, además 3 horas. No, Entonces, pues sí, o sea, miles de cosas pueden pasar, o sea, miles de cosas. Y si tú dependes de eso, pues ahí sí. te fregaste porque entonces creo que, pues, tú puedes usar todo eso como, o sea, hay muchas herramientas, por ejemplo, con ChatGPT se pueden usar muchas formas de aprender. Ujú. Usarlo como por ese lado, pero tú no puedes depender 100% de eso, porque en algún momento eso puede llegar a fallar Sí, y, sí. pues, se te descargan los audífonos. No, de Sí, cualquier cosa, no hay internet o lo que sea. puede pasar Tú aquí en Cafarnaúm, eso sí, sí ¿tú puede cómo ves el pasar y futuro de esto? O sea, tú que estás full metida con tu empresa y demás, ujú. ¿qué planes tienes tú como para los siguientes años de transformación con todo esto que se viene? No, yo creo que, pues, lo que yo te estaba diciendo, o sea, la inteligencia artificial es una realidad. Ujú, Eso es algo que hay que aprender a usar a su favor. Y yo creo que lo que se viene es empezar a mirar las formas de cómo se puede aplicar esto en Tea Time Academy. okey, Entonces, sí, o sea, no puedo yo llegar y negarme a lo que está pasando, sobre todo que yo siempre he usado la tecnología y siempre he sido como muy aliada a la tecnología. A mí me gusta, a mí me encanta. Y lo que está pasando me uy, parece súper interesante, ¿y por qué no? ¿Mm? Entonces, de sí, pronto ver cómo eso que va pasando en estos años, las cosas van a ir, cada vez uno ve, o sea, desde que prácticamente se empezó a popularizar ChatGPT, que fue como lo primero, entre comillas, porque me el imagino boom. que habían otras cosas más, pues esto ha sido un boom, así, Ujú. ¿sí? Y muy posiblemente en 3 años el mundo va a ser otra, o muy diferente a lo de ahora, y pues hay que empezar a acomodarse y a transformar todo Ah, esto. rápido. Sí, hay que hacerlo, o sea, no hay de otra. No hay de otra y disfrutarlo también, no llegar y sentirse que eso es que me va a quitar el trabajo, que eso que no. No, yo no lo pienso así, ¿sabes? Sí, yo siento que es como cada empresa va a tener su forma de automatizar, de Ujú, mejorar procesos y eso, pero las empresas que trabajamos en temas de consultoría, yo creo que meterle inteligencia artificial a la consultoría o a la clase sería disminuir un poco el impacto en algunos momentos o incluso demasiado, mm. como perderle todo el sentido. Y creo que la gente va a tender a eso, que todo va a estar automatizado, todo va a ser un bot, y la gente va a querer tener esos espacios y más presenciales también. Sí, por ejemplo, bueno, tú sabes que yo llevo años en la virtualidad. Tú Sí. sabes que yo, bueno, yo te conté que yo fui a WeWork y no me gustó. No me gustó porque, pues, no sé, llevo tantos años trabajando desde la casa que ir a un Sí. sitio y marcar tarjeta y que la app y que tengo que reservar aquí, y entonces aquí no hay espacio, entonces busquen otra. No, no, no. Dije yo, ¿por qué estoy en esta? ¿Sí? Pero, por ejemplo, que yo te conocí en el parche, que fue que Milena me contó. Y yo dije, bueno, qué chévere que hayan estos espacios porque a veces estamos tan encerrados en la casa. Yo salgo, yo hago cosas, o sea, porque ya llevo tantos años que yo ya tengo como muchas cosas ya como una rutina establecida. Okey. Eh,
pero chévere que exista esto y pues sí, puede haber la presencialidad, pero mira que la gente le gusta de todos modos porque no la siente como tan allá, Claro, como maneja tan, sus tiempos, se organiza, más sí, en una ciudad como las capitales que son tenaces para el tráfico. sí. Y por ejemplo, que nosotros tenemos alumnos en Canadá, en Estados Unidos, Creo que en muchos países, o sea, México, bueno, hemos tenido en Kuwait, imagínate, yo cómo voy a ir a Kuwait. Bueno, pues si me invitan bien. Pero Kuwait, Hong Kong, Australia, no, o sea, en Europa, pues es más difícil desplazarse, pero no sé, creo que nosotros hemos encontrado la forma de hacer la clase tan amena que tú no sientas que, o que no extrañes la presencia. vernos presencial, ¿sí? Sí. Y la gente se acomoda y la gente se siente bien y por eso nos han recomendado tanto, o sea, Mm, creo que pues chévere. tú que eres más joven que yo, tú naciste más en pantallas, nosotros, a mí me llegó, yo estoy como en la transición. Sí. Creo que para ustedes es más fácil que para nosotros. Pues yo creo que fácil puede ser, pero que uno diga le guste de completo, no, yo creo que lo que vamos a ir es un modelo híbrido. O sea, la gente Ah, va a sí, querer como que se le acaba la batería de salir y que tenga al menos la posibilidad de estar en la de casa. irse. Yo también creo. Es full, Sí, full también. presencial, full virtual, cada uno tiene sus inconvenientes. Los modelos híbridos van a permitir coger lo bueno y lo malo de dos lados, pero que la suma sea pues, Ujú. un mejor resultado a full y full. Pues todo está evolucionando, o sea, esto no se Sí. lo termi o sea, todo esto no se lo han terminado de inventar. O sea, Mm, esto viene y va, y de pronto en 10 años estaremos hablando de otra cosa, sí, ¿sí? estamos. De pronto de teletransportarnos. Es un No metaverso, una vaina así, lo que sé. sí, así como en Star Trek. Total. Una Yo cosa te, así, no sé. yo te quería hacer una Ujú, pregunta que estamos haciendo en cada capítulo, ujú, muy importante porque a veces las personas cuentan su historia muy rara vez. O sea, es muy rara vez que ujú, alguien le diga, oiga, cuénteme usted qué ha hecho. Y algo ujú, bonito es volvernos otra vez a remontarnos a esas épocas de crisis. En tu caso, si tú pudieras ujú. hablar con la Liliana que está mamada de psicología, ¿qué le dirías? Tranquila, deja el Relaja. estrés. Sí, no, mm, no sé, le diría tranquila, o sea, todo tiene solución. De todos modos, como que yo sentía que las cosas tenían Claro. solución. Tampoco no es que estuviera tan, tan loca, pero creo que sí, le diría, todo tiene solución. Y mira, mírate 25 años, 26 más adelante, todo lo que vas a lograr. Sí. Podría ser por ahí. Y en sueños que tú digas que te faltan en este mundo de lenguas, algo aparte de seguir creciendo, obviamente la empresa, sé que es obvio, pero algo que tú digas me gustaría. Pues no, yo, o sea, la gente se ríe porque yo veo a Tea Time como mi hijo. Entonces yo les Claro. digo, no es que Tea Time está en el colegio, o sea, todavía depende mucho de mí, ¿sí? Sí. Yo creo que se vuelva más cada vez más independiente, o sea, que no, que yo no, si yo no estoy, entonces esto no funciona, no cuadra. Estoy en esa, como te contaba, estoy en esa como esa transición de llegar y empezar a ya a dejar la academia como tal, de enseñar, porque ya llevo 25 años en esto, y Sí. ya empezar como a dirigir, como ya empezar a organizar otras cosas. Pues estoy tratando de hacer eso. Obviamente, pues no es fácil porque las transiciones todas son difíciles, entonces uno tiende como a controlar todo, como que no quiero soltar porque es que lo que yo hago es lo que funciona, pero tienes que confiar. Entonces, Delegar. eso para mí ha sido un reto grandísimo porque yo siempre he controlado, yo soy muy controladora, entonces yo tiendo como a eso y creo que lo que hace falta, no sé, yo creo que crezca más, o sea, sí quisiera que creciera más, que, que fuera más reconocida, porque todavía, pues, obviamente hay mucha gente no sabe que nosotros existimos, pero yo siento que, y yo creo que para todos, o sea, nunca es tarde. O Sí. sea, yo llevo 25 años y prácticamente como Tea Time Academy llevo 4 años.
Entonces uno diría, pero juepucha, me toca esperar todo este tiempo para poder. No, sino que los tiempos de todos no son iguales y nada es lineal. Todo esto ha sido así, Sí, sí, como una sí. montaña rusa, o sea, Cada vez arriba, más. abajo, arriba, abajo, y a veces tú sientes que estás arriba y entonces otra vez para abajo, pero yo creo que lo que te ayuda como a mantenerte y a seguir en eso es cuando sabes para dónde vas, ¿sí? Y Ujú. mi meta es que Tea Time sea reconocida, que sea un referente en idiomas, que la gente lo recomiende. Esa es mi idea. Entonces, cuando ya sé que eso es lo que yo quiero, pues tú sabes para dónde vas, ¿sí? Ujú. Y sí, y de pronto no sé qué pasa en 10 años, ¿yo qué vas a ver? O sea, uno no sabe ni qué va a pasar este año. Súper incierto, súper Todo incierto. es muy incierto, o sea, la pandemia llegó y yo creo que nadie se imaginó que nos iban a encerrar a todos a nivel mundial, por ejemplo. Sí, Y pues porque así es la vida, o sea, la vida es así, siempre trae, pero uno siempre encuentra la luz y uno sale. O sea, llegan los obstáculos, pero uno sale como sea. sí. Y yo creo que ese es el aprendizaje más importante de todo esto. Mm. No, en serio, Liliana, muchísimas gracias por No, contarnos tu gracias a ti. historia. Eh, Tu Mm, camino es la prueba, así como tú decías, de que vale la pena ser la oveja negra, mm, deja la carrera a la mitad, porque ese es como el pensamiento que los chicos tienen de no, dejó la carrera por mitad, no va a hacer nada con su mm, vida. Y mira, pues si es para perseguir lo que realmente te mueve y te apasiona, los resultados se ven. Entonces, sé que es esta verdad. historia le va a servir mucho a chicos Ay, que gracias. sienten eso, que si se acaba la carrera ya en ningún camino. Entonces hemos conocido chicos que van en su quinta carrera y cuando llegan a esa quinta carrera, cogen vuelo y eso no los para es nadie. No, y posiblemente la gente no les tiene mucha fe, Sí, pero el haber sido tan resilientes y tan aguantar tanto golpe, eso es lo que te forma más para enfrentarte al mundo, empresarial, laboral, real. más que al mundo real. En serio, la verdad que sí, esos golpes y uno llegar y levantarse, más que los créditos y las tareas y los proyectos en la universidad, eso es lo que más te forma para la vida. Sí, No, pues, en serio, muchísimas gracias por esto y a todos los que nos escuchan, eh, si algo que te puedas llevar de este episodio es que la vocación no tiene fecha de caducidad, no. nunca va a ser fija, uno puede reinventarse a los 20, 30, 40, 50 o incluso ya en la vejez, que eso es lo bonito de la vida. No importa si te equivocas, ojalá te equivoques bastante para aprender aún más y arriesgarse. ¿Quién iba, en tu Arriesgarse. caso, quién iba a creer que se podía enseñar idiomas de una manera tan amplia por Mm, Skype y por esta plataforma en esos años? en esos Se años, sí. puede, sí se pueden. Sí, Y claro que en sí. esto hacemos eso, queremos que ayudarte a empezar a navegar en incertidumbre y conectar con el talento, con oportunidades reales que tú puedas tener. Obviamente no es lanzarse al vacío sin una guía, mucho mejor si la puedas tener. Entonces, si eres un profesional y sientes que tu historia tiene quiebres, cambios, éxitos y puede inspirar a la próxima generación, escríbenos porque queremos escucharte. Esto fue Ujú. el capítulo de Vocación Sin Filtro. Nos vemos al Muchas próximo. gracias. Muchas